La isla que los cartógrafos temen dibujar no aparece en los mapas del cielo ni en los del infierno. Hasta Dios la ignora y el diablo la omite. Allí vivía Crisóco Criontongo, un esclavo de espalda ancha y ojos que jamás aprendieron a olvidar la libertad. A él lo había traído a la fuerza un hacendado portugués, un hombre cuya voz apestaba a caña y se hacía entender con un látigo. Compraba esclavos y mataba indios como quien caza cerdos de monte. Decía que civilizaba ese lado del mundo, pero ni su alma había aprendido a caminar erguida. El amo de esas tierras era don Martinho da Fonseca, un gigante con alma de azotador. Fácil de reconocer por el sombrero de hacendado de azúcar que caía de lado y por el bigote homicida que sonreía después de dibujar mapas de cicatrices en la espalda de sus negros. Pero por lo que más era recordado el patriarca de aquella estirpe sin redención era por su sobrenombre, masacrador de indios. Plantaba un árbol cada vez que asesinaba un cacique, solo para justificar ante Dios que su paisaje mejoraba. La hacienda Boa Morte era su reino. El barro su moneda y la sangre su ley. Allí las mentiras se vestían de medias verdades, que los esclavos eran felices, que los indios eran traidores, que el amor era un invento francés traído en una delicada botella de exquisito perfume. En esa isla los guacamayos tragaban sus cantos al escuchar los látigos. Fue allí donde nació doña Leonora, hija del coronel retirado Esteban Santa Cruz, un hombre que hablaba solo con estatuas desde que su esposa murió a gritos, encajonada por el corsé y la costumbre. Leonora creció con los ojos de Adelaida y dones distintos. Hablaba idiomas que jamás había escuchado, lenguas muertas que nadie le enseñó. Recitaba poemas a los animales en idiomas que ni los curas conocían y conversaba con las sombras como si fueran tías de visita. Cuando alguien mentía, fruncía los labios como quien huele un perfume adulterado. Una vez, predijo la muerte de un capataz solo con mirar el vuelo torcido de un sopilote. Bruja le decían. El coronel le prohibía leer, pero ella devoraba libros con la lengua como si el saber viniera del paladar. Hablaba con el río en latín y el río le contestaba en sánscrito. Y como todo milagro, incomodaba, como se entregan cartas equivocadas por error de destino. Un día la casaron. Sin fiesta, sin testigos, sin amor, solo el silencio como dama de honor. Le pusieron el vestido raído de su madre, aún manchado con esas lágrimas que no se lavan. El marido fue el hijo del hacendado da Fonseca, un hombre de alma liviana y manos sueltas, un saco de arrogancia y ron barato. Leonora, por supuesto, no lo amaba. Ni siquiera lo miraba, solo murmuraba cosas en dialectos misteriosos mientras bordaba en los dobladillos aves diminutas como si la fuga pudiera tejerse. Crisóco Criontongo la vio por primera vez una tarde, después de la luna de miel, cuando el amo le ordenó llevarle un ramo de flores silvestres. Ella murmuró un dialecto africano extinto. Él no lo entendió, pero lo recordó. Así nació una complicidad que no pidió permiso ni al cielo ni al amo. Así empezó la desventura. Crisóco soñaba con ella, con los pliegues de su vestido, con los dedos escribiendo en el aire un idioma que solo los enamorados entienden. Sabía que no podía amarla, por esclavo, por negro, por animal. Pero amó igual, como si no supiera contar barrotes. Una noche de luna podrida, mientras todos dormían y los grillos recitaban salmos, Leonora lo llamó a su ventana. Le habló en un dialecto que parecía música africana. Él respondió con una lágrima y una rodilla en tierra. Se besaron allí por primera vez con una mezcla de miedo, sal y pecado. Fue un beso con acento de tragedia. Pero alguien los vio. El hijo del hacendado esperó al alba con el aguardiente escurriéndole por la barba. Cuando el primer gallo rompió la noche, salió tambaleando hacia la casa grande. Negro brujo, escupió, la embrujó. No habló de besos, no mencionó ventanas, solo dijo brujo y dejó que el odio hiciera el resto. Don Martinho da Fonseca, que desayunaba café con ron, sonrió de lado mientras limpiaba el filo de su cuchillo. Prepárenlo todo, la hoguera, el látigo, ordenó. Hoy la hacienda tendrá fiesta. Ataron a Crisóco a un ceibo y llamaron a los indios prisioneros, los últimos de una etnia casi extinta. Los obligaron a mirar como si fueran testigos de una ópera infame. Iban a quemarlo. Lo azotaron primero. La sangre le bajaba por el torso mientras recitaba versos de amor con la lengua partida. Todos los idiomas que Leonora le había enseñado con los besos se mezclaban con la saliva. Entonces ocurrió lo que ningún evangelio registra. La bruja apareció con el harapo nupcial pegado al cuerpo, con los ojos en trance.
No caminaba, flotaba. Y cuando pisó el suelo, no fue el suelo sino las costillas del mundo. Abrió la boca. De ella brotaron lenguas muertas y vivas. Guaraní, yoruba, hebreo, latín, tupi, náhuatl, gallego antiguo. Y de pronto chino mandarín, nítido como un campanazo en un templo vacío. Cada palabra era una orden, el aire tembló, las cadenas se oxidaron al instante, el cielo se oscureció sin nubes. Los esclavos se desataron solos, los indios rompieron sus cadenas, algunos juraron ver detrás de ella una figura idéntica envuelta en una túnica de luz. Otros vieron a Adelaida flotando entre las copas de los árboles, sonriendo con unos ojos que ya no eran de este mundo. El ceibo floreció rojo, como si brotara sangre de sus ramas. El hijo del hacendado gritó. El hacendado cayó. Intentó sacar su pistola, pero la pólvora se le deshizo entre los dedos, hecha ceniza de hueso. Su hijo cayó de rodillas y vomitó fuego. El coronel, desde su silla de ruedas, aplaudió despacio como quien recuerda algo que nunca debió saberse. Nunca más habló ni en sueños. Crisóco fue liberado por un idioma que no entendía, pero que amaba. Caminó hacia ella. Lianora le tomó la mano. Juntos se adentraron en la selva, tragados por el verde, seguidos por indios y esclavos, en un éxodo sin caminos. Algunos juraron ver, detrás de ella, una figura idéntica envuelta en una túnica de luz. Otros vieron a Adelaida flotar entre las copas, sonriendo con unos ojos que ya no eran de este mundo. Desde entonces, la hacienda está vacía. Nadie sabe si Crisóco Criontongo, el esclavo que sabía mirar sin servilismo, que hablaba con las plantas y entendía el silencio de la patrona, existió realmente. A veces, si uno se duerme junto al río con el corazón abierto, puede oír voces susurrando promesas en acentos extraños. Y entonces uno descubre que el amor, cuando se mezcla con la rebeldía, se vuelve idioma sagrado. Cada vez que alguien besa con el alma o el canto de un pájaro parece poesía, los mulatos más viejos susurran envanecidos el nombre de Crisóco Criontongo y el de la hija de aquella mujer que una noche se fue con un ángel pardo o con el diablo más hermoso. Esta historia no es solo de cadenas ni machetes. Todo comenzó mucho antes, con un coronel triste y una boda sin música. Esteban Santa Cruz, hombre de uniforme rebelde y manos de pianista, se había retirado de la milicia tras la Guerra de las Costas Rojas. Nunca habló de las atrocidades que le obligaron a hacer, ni de los cuerpos flotando en los esteros, ni del niño que degolló por llevar un tambor. Se instaló en la isla con su esposa, una mulata de voz dulce y ojos que sabían más de lo que miraban. Se llamaba Adelaida. La belleza de Adelaida era tan excesiva que parecía inventada, una mezcla de santa barroca y pecado bien bordado. Pero lo que más inquietaba no era su hermosura, sino que sabía cosas. Decía el nombre de los recién nacidos antes de que lloraran. Sabía cuándo venía una tormenta, cuándo un soldado iba a desertar, cuándo una mujer iba a amar a su enemigo. Los esclavos decían que tenía la vista del más allá, que hablaba en sueños con lenguas de los dioses. Algunos juraban que era bruja blanca, otros que un ángel caído disfrazado de esposa obediente. Pero la versión que más persistió fue la de los negros viejos. Una noche desapareció en la espesura, descalza, caminando hacia atrás. Hay quienes aseguran que se fue con el diablo, con cuernos pequeños y sombrero Panamá al viento. Otros afirman que se montó en un rayo de luna y partió con un ángel de alas albinas. Nadie sabe la verdad. La gente prefiere esas fábulas porque la verdad, a veces, no tiene suficiente sabor. El coronel jamás volvió a ser el mismo. Se volvió mudo para los vivos y conversador con los retratos. Crió a su hija Lianora bajo una sola orden, no mencionar jamás a su madre. Pero ¿quién obedece cuando puede hablar con los muertos? Dicen que Lianora y Crisóco construyeron un reino secreto sin puentes ni fronteras, donde el amor no pide permiso, donde los espíritus se sientan a la mesa a hablar de sus vidas pasadas.